Hola, hola, ¿cómo están? Fíjense que hice un prototipo de una pulsera y me gustó mucho y lo quiero compartir sobre todo con ustedes porque han sido un público muy bueno conmigo y la iba a compartir en otra, la verdad, en otra parte, pero preferí hacerlo aquí porque va a quedar muy bonita y sé que les va a gustar. Y obviamente pues es una opción por si quieren ustedes emprender y vamos a combinar perlitas con hilo chino, o sea, vamos a hacer una pulsera tejida, vamos a hacer el frente de nuestra muñeca y vamos a combinar diferentes materiales y por eso es que va a ser una pulsera muy bonita, va a ser única y la quise hacer ahorita de noche porque hay seguidores que todo el día trabajan y en ocasiones me ponen comentarios de que les hubiera gustado haber estado en un en vivo, pero como trabajan, pues no es posible por la tarde. Entonces dije, pues vamos a hacer uno en la noche. No lo tenía planeado ahorita, sinceramente, pero como hice un prototipo, como les digo, sé que va a quedar bien bonita y pues qué mejor que compartirla con ustedes. Vamos a empezar utilizando, como quiera el video se va a quedar ahí en los en vivo. Vamos a empezar utilizando lo que son las perlitas del número 6. En este caso voy a hacer una combinación tanto de negra como de blanca. Y vamos a utilizar estos separadores en color dorado para que resalte nuestra técnica que vamos a hacer. Recuerden que esta es solamente una técnica. Ustedes lo van a hacer con el material que ustedes tengan en casa. Pueden utilizar del número 8, en dado caso que tengan las perlitas número 8. Yo voy a utilizar el número 6, pero sí es importante que los separadores, por el tipo de pulsera que vamos a hacer, sí es importante que los separadores sean del número 4, que sean chiquitas para poder que amarre lo que vamos ahorita a cruzar. Las perlitas, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar lo que es la vista del frente y para esto vamos a utilizar el hilo nylon. El hilo nylon, en este caso, el que tengo yo aquí, es del número 35. Este número 35, la ventaja de este hilo es que podemos trabajar con él y no está ni demasiado grueso ni tampoco demasiado delgado, sino que como es término medio, permite poder entrelazar o cruzar nuestras perlas y sobre todo que permite que pasen los orificios. Otro punto que hay que tomar en cuenta para hacer esta pulsera es que los orificios, las perlitas que estemos usando, que los orificios estén de un tamaño considerable para poder cruzar nuestro hilo nylon. Entonces vamos a empezar cortando unos 80 centímetros de hilo nylon. Déjenme ver si... Bueno, voy a tratar de que se vea porque como todo es blanco, estoy viendo si uso... A ver, espérame. Si usamos este beige para que se vea un poquito, no, pues es lo mismo. Bueno, como quiera va a ser explicado con voz y entonces vamos a esperar a que se vea. Lo primero que vamos a hacer, fíjense bien, es que vamos a utilizar, no sé si han visto ustedes que existen en el mercado ya argollitas que son de dobles, como las argollitas que traen los llaveros, que son doble vuelta. Estas argollas son especialmente, o sea, nos queda muy bien porque el sedal que vamos a usar, podemos usar este tipo de argollita y no se va a salir porque no va a dar vuelta a la argollita, porque como son dos vueltas, entonces nos va a quedar muy bien. Entonces lo que vamos a hacer primero que nada es pasar nuestro hilo nylon porque vamos a hacer un nudito. Vamos a ponerlo a la mitad, lo más mitad que podamos aquí. Y vamos a hacer un nudito.
vamos a amarrar este hilo nylon en la misma argollita. Una vez que ya esté centrado, la podemos poner donde sea porque no se va a salir el hilo nylon. Precisamente por eso es que estamos usando con 2 vueltas. Y vamos a hacer un nudo normal, normalito, un nudo normal. Vamos a hacer un nudo normal. Y vamos a apretar. Vamos a hacer otro nudito con el mismo hilo nylon. Que quede donde mismo. Y vamos a ver que quede en una parte donde no se vaya a mover. Ahí mero. Apretamos. Y vamos a empezar a trabajar la vista de lo que va al frente de nuestra pulsera. Ahorita la van a ver. Vamos a hacer una pulsera de ondas. Esta vista que vamos a hacer, ustedes la pueden hacer para collar, para gargantilla. Este mismo estilo que vamos a hacer. Y pueden hacer la pulsera de todo el proceso que vamos a hacer. Yo nada más voy a hacer la mitad porque obviamente para no tardarme y poder hacer la pulsera en hilo, para poder que tenga esta combinación. Pero ustedes pueden hacer toda su pulsera de la forma que la voy a hacer yo con este patrón que vamos a hacer y pueden hacer toda su pulsera. Entonces vamos a ensartar nuestra primera perlita. En este caso voy a utilizar la negra. La negra es la que le va a dar la vista en todo el proceso que vamos a hacer y va a ir en los 2 hilos. En los 2 hilos vamos a trabajar la negra. Ahora vamos a separar nuestros hilos y en un lado vamos a poner 4 perlitas blancas. 1, 2. Gracias por sus likes. Muchas gracias. Se los agradezco. 3, 4. Vamos a poner 4 perlitas de un lado. Y la perlita que siempre vamos a manejar, que va a ser una sola en uno de los lados, esa la vamos a poner de color negro. Vamos a poner, siempre que vayamos a poner una sola perlita, ahorita van a ver la técnica, vamos a poner en color negro. Y una vez que ya esté, vamos a usar la dorada. Vamos a usar la dorada que va a cruzar lo que acabamos de hacer. Hola Malú, hola Grace, es que esta pulsera no me la quise perder para hacérselas porque como me gustó bastante cómo va a quedar, entonces lo quise hacer en esta plataforma y no en otra. Entonces por eso me conecté sin previo aviso, pero pues ya saben ustedes que así soy. Cuando ya estoy desocupadita y ahorita que estaba haciendo dije no, esta va para YouTube porque va a quedar muy bonita. Entonces estamos empezando. Buenas noches, Pris. Malú. Sí, vamos a ver, van a ver que les va a gustar. Como quiera se queda el en vivo por los que acaban de llegar. Entonces, estamos cruzando la doradita. Batalla un poquito porque tengo todas las luces aquí al centro aquí de mí, junto con lo que es el teléfono. Entonces, batalla un poquito. Fíjense. Entonces, la técnica va a quedar así. Vamos a hacer una pulsera de ondas. Ahora, donde pusimos la 1 es donde vamos a poner ahora 4. Y donde pusimos la 4 vamos a poner la 1. Entonces voy a agarrar mi hilo de este lado y voy a ensartar 4 perlitas. 1, 2. Hola Malú. 3. Y como quiera lo quise hacer ahorita en la noche para todos aquellos que trabajan, que me ponen que no alcanzaron el en vivo, pues aquí estamos en un en vivo para ver si se conecta. Lo que pasa es que no avisé. Entonces, en el otro donde va 1,
Vamos a poner la negra, que es la que va a hacer que resalte nuestra pulserita. Y ahora sí, vamos a cruzar. Vamos a cruzar con la doradita. Esta doradita es de 4 milímetros y las perlas son de 6. Y necesitamos de 4 precisamente porque es la que hace que se haga la onda. La onda de del frente de nuestra pulsera. Vamos a combinar perlitas con hilo. Entonces, una vez que ya cruzamos, ahí. Así nos va a ir quedando. Ahorita no agarra forma, pero ahorita que estemos, miren. Y esta técnica la pueden usar para toda la pulsera, pero acuérdense, yo nada más voy a hacer la parte del frente. ¿Ok? Entonces, donde estaba la 1 es donde vamos a poner las 4. Y donde estaban las 4 es donde vamos a poner la 1. Entonces, vamos a agarrar y vamos a ensartar 4 de este lado. Ahorita voy a medir. Mi muñeca mide 17. Mi frente de mi muñeca mide 7 centímetros. Entonces, toda esta vista yo la voy a hacer de 7 centímetros. Ahorita voy a ver cuántas hago para que me cubra todo lo que es el frente de mi muñeca. Y sobre lo que termine es lo que voy a... porque quiero hacer la tejida para que sea una pulsera ajustable, pero elegante. Miren, aquí son 4. Vamos a quitar esto. Si de repente ven algún animalito, pues es por las lámparas. Pues se vienen, no sé por qué entran, pero se vienen. Esos verdes de los que hay así en los ranchos, cuando prendemos la luz. Entonces aquí son 4. Qué bonito el blanco con negro, en serio, y lo dorado. Así que se vea elegante la pulsera. Y como la vamos a hacer tejida, no significa que no sea elegante. La vamos a hacer elegante. Vamos a cruzar una doradita. Miren, aquí está uno de estos. Ahí está. Es que la lámpara, como es medio potente, pues se viene. Ahí está. Vamos a cruzar con la doradita. Estamos haciendo una espiral. ¿Se fijan? Miren aquí. Aquí si vemos que está un poquito separado, vamos a juntarlos. Ahorita que estamos, que todavía no hemos cerrado la pulsera, es tiempo de que vamos juntando todo, 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 todo. Para que nos quede lo más apretadito posible. Ahí está. ¿Qué va a hacer esto? Esto es lo que va a ir aquí en el frente. Así va a ir. Y lo demás va a ser en hilo. ¿Verdad que sí se ve bonito? Va a quedar súper elegante. El hilo lo vamos a agarrar en estas argollitas, que por eso les digo que son dobles para que no se nos zafe nuestro hilo. Ahora ustedes pueden usar algún eslabón de alguna cadena que vean que sí está completamente cerrado para que no se zafe. Eso es lo que necesitamos, que no se vaya a zafar nuestro hilo nylon, porque no estoy utilizando grapas. Pudiéramos haber puesto grapas aquí, pero yo no quería que se viera la separación entre la argollita y la perla porque vamos a tejer. Pero si ustedes lo van a hacer todo el estilo una pulsera, entonces toda completa la pueden hacer. Yo nada más voy a hacer el frente, entonces sí le pueden poner grapas y el broche, un broche de perico o de lo que puedan conseguir, y así lo ponen el broche con otra argollita más chiquita y ponen aquí el broche de un lado. O empiezan con el broche, ya ven que trae una argollita el broche, empiezan con el broche, ahí hacen el nudo y al final van a terminar con una argolla y hacen toda la pulsera. O sea, esta es una técnica que pueden aplicarla de 2 maneras, pero yo la voy a hacer diferente. Inclusive esta técnica la pueden hacer gargantilla, la que va pegada a nuestro cuello. Pueden hacer una gargantilla y va a quedar súper bien. Entonces vamos a ponerla y ahora sí vamos a cruzar una doradita. A cruzar una doradita.
Vamos a cruzar. Y ahorita voy a ir midiendo cuántos centímetros llevo porque yo voy a hacer 7 centímetros. Para como empecé, así la voy a terminar. Así empecé, así la tengo que terminar. Lo que va a ir en el frente de mi muñeca. Yo creo que otra más y la terminación. Miren qué bonita. Se va a ver así. Ok. Vamos a, por último, se me hace que esta ya va a ser la última y la terminación. Y nos vamos a tejer. Esta es una, 2, 3 y 4. Ok. Y vamos a hacer una negra y una dorada. Y si se fijan, como comencé, no comencé con dorada, comencé con una negra. Así es como tiene que terminar. Y déjenme checar si con esta ya termino mi frente de la pulsera. Sí. Ya voy a hacer la última ondita, esta que está aquí arriba, la voy a hacer junto con la negra que va en la argollita, y voy a poner una argollita y ya quedó el centro de mi pulsera. Miren qué bonita y bien elegante. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy igual voy a poner 4 de este lado donde pusimos el 1. Uno, dos, tres, 4. Si es que lo hago, ahí quedó. 4. Y de este lado vamos a poner la negra. Y como ya vamos a cerrar, ya no voy a poner la dorada. Voy a poner la negra que va en la argollita. Entonces, agarro la negra y voy a poner los 2 hilos como la puse al principio para terminar. Y así es como van a terminar también ustedes su técnica. En este caso, así como empezamos, así lo vamos a terminar. Ahora vamos a agarrar otra argollita y vamos a cerrar. Vamos a hacer nudito. Déjenme cortar un poquito el hilo para que no tener tanto. Perdón la música, pero empieza uno y empiezan todos. Claro, son de los vecinos, ¿verdad? Ok, vamos a hacer un nudito aquí. Vamos a apretar, vamos a poner a hacer un nudito. Bueno, en sí vamos a hacer 2. Vamos a hacer uno lo más pegadito posible a nuestra perlita. Vamos a hacer otro nudito. Y fíjense, esto es para cualquier tipo de
de técnica que estén usando, si están usando hilo sedal, lo que podemos hacer en este caso es hacer los 2 nuditos y si ustedes quieren y si se puede, porque tienen que checar el orificio de su perla, lo que pueden hacer para que esté un poquito más reforzada, si así lo quieren, es pasarla por alguna de las perlas. Vamos a ver si llega a caber, si no, pues ya no lo vamos a hacer, porque el orificio realmente de la negra no es como el de la blanca. La blanca sí viene un poquito más amplia, pero voy a ver si de casualidad entra, porque como hice los nuditos, ahí está. Vamos a ver por dónde sale. Aquí salió acá atrás. Lo que podemos hacer si queremos reforzarlo un poquito más es pasar nuestro hilo nylon y en cualquier perlita, mire, por ejemplo, en esta, lo que voy a hacer es que voy a hacer otro nudo. Entonces voy a pasar mi hilo nylon por aquí, y voy a hacer otro nudito. Aquí mero. Y así reforzamos más todavía. Y si quieren le damos otro nudito. Como el hilo nylon que estamos usando es delgadito, entonces cuando hacemos los nudos no es que quede que se vea muy tosco nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, ni siquiera se ve el nudito. Soraya, hola. Y vamos a... Este hilito pues ya quedó ahí, bien apretadito. Pues ya quedó. Vamos a cortarlo. Hay personas, no yo, pero hay personas que le hacen una quemadita rápido con el encendedor, pero una vez se me ocurrió hacerlo así cuando estaba haciendo, no un en vivo, un tutorial, y se me quemó el hilo nylon y tuve que tejer todo otra vez y era bastantito lo que estaba haciendo. Entonces voy a ver si de casualidad pueda entrar este también para poder hacer el nudo, y si no, pues ya nomás lo corto. Pero al parecer puede ser que sí, para hacerlo acá de este lado. Como les digo, esto es reforzar lo que estamos haciendo. Entonces, pues hagan de cuenta que yo no lo quemo, pero si hay personas que le hacen así con el encendedor. Yo no me quiero arriesgar a hacerlo y luego que se me desbarate aquí en pleno en vivo, porque como ya me pasó, pues no lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces, ya vamos a terminar y vamos a empezar a tejer nuestra pulsera. Vamos a tejer la pulserita y tengo pensado hacerlo de 2 maneras y ustedes pues ya van a decidir cuál. Entonces una vez que ya esté nuestro hilo nylon, con un nudo está bien, suficiente. Voy a acomodar mis argollitas. Vamos a acomodar para poner nuestro hilo y así es como va a quedar nuestra pulsera. Ahora vamos a hacer, bueno, voy a hacer, a ver si me sale, ¿ok? Lo que tengo pensado es poner, a ver, déjame poner, pero levantarlo, a ver, ya se vio la imagen mal, ¿verdad? A ver. Ok, ahí mero. Vamos a tejer, pero fíjense, yo tengo pensado, porque ahorita lo pensé, no es que lo tenga ya señalado, pero podemos intentar trabajar un lado o ponerle algunas perlitas y luego un tejido. Como se supone que esto es lo que va en medio y vamos a tejer esta parte de aquí, esta parte de aquí, vamos a cortar unos 70 centímetros de hilo para ponerle, porque al doblarlo son 35 y 35, para que, bueno, yo para poder tener espacio para trabajar, pero ustedes con 70 centímetros es suficiente. Entonces, vamos a ponerlo por aquí. Y lo que tenía pensado, pero quizás a lo mejor me tarde un poquito, no sé cómo vean ustedes, pero estas nada más son opciones que les doy de un diseño, es que en uno de los hilos
podemos poner perlitas y en otro lo tejemos. O sea, aquí poner puras perlitas, las que sea necesario, y el otro hilo tejerlo con el hilo normal. Esa es una opción que yo les estoy dando. Yo lo voy a tejer todo porque por el tiempo, pero lo que voy a hacer es que voy a insertar unas perlitas, como el hilo es negro. Primero que nada voy a hacer una aguja. Eso es lo primerito que voy a hacer. Para insertar unas perlitas y las vamos a abrazar con el hilo. ¿Cómo abrazar? Sí, las vamos a poner dentro del hilo para que se vea. Entonces vamos a hacer unas agujas. Vamos a cortar. Y vamos a poner, no voy a poner negras porque no se va a ver, entonces no tiene caso. Entonces voy a poner unas 3 perlitas porque yo ya no voy a tejer mucho. Miren, es importante y que déjenme de una vez decirles en una hoja. Ok. Miren, hay que hacer cálculos con la perla. Fíjense, voy a decirles cómo tienen que sacar ustedes la cantidad de tejido que van a ponerle a su dije. Vamos a medir, en este caso, yo tengo de frente 7 centímetros, pero vamos a medir cuánto es que me quedó con las argollitas. ¿Por qué? Porque voy a empezar a tejer desde aquí, no voy a tejer desde acá. Entonces voy a tejer desde aquí donde está el 1 y exactamente son 7 centímetros, lo que es mi frente de muñeca. Es mi frente de muñeca y se los voy a comprobar. Miren, aquí este es mi frente de muñeca. Aquí están los 7 centímetros. Acá está el 0, ahí mero. Y aquí están los 7 centímetros. Entonces, ustedes se van a medir el frente de su muñeca. Bueno, primero que nada se miden toda la muñeca y miden el frente de su muñeca. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero que nada, vamos a poner nuestra medida. Les digo esto porque ustedes van a tener que sacar su medida. Yo voy a poner la mía, ustedes ponen la suya. En este caso yo mido 17 centímetros menos 7 centímetros de la vista de mi dije que estoy poniendo. Puede ser cualquier dije. Esto lo pueden aplicar para cualquier tipo de técnica que lleve algo en medio. Me quedan 10 centímetros. Esos 10 centímetros yo los tengo que dividir en 2. ¿Por qué? Porque los 7 que me quedan aquí tienen que ir acá donde va el broche y luego lo que me resta de aquí tiene que ir de este lado a donde va el otro lado de mi broche. Aquí va el broche. Por lo regular yo dejo 2 centímetros o 1,5 centímetros. Entonces, 10 entre 2 me da 5 centímetros de cada lado. 5 centímetros y 5 centímetros. Y yo le voy a dejar nada más 1 centímetro para el broche. Entonces quiere decir que de este lado yo voy a tejer 4.5 y de este lado yo voy a tejer 4.5 y ese va a ser 1 centímetro para el broche. ¿Ok? Entonces, esto es como ustedes van a calcular su pulsera. Es importante hacer operaciones para que nos quede exacta. Una vez hecho ya eso, voy a poner dentro de esos 4.5, yo voy a poner 3 perlitas enrolladitas con el mismo hilo porque voy a usar hilo negro. Entonces, pues voy a poner las blancas. Si hubiera sido hilo blanco, pues hubiera puesto la negra. Si hubiera sido hilo dorado, pues puedo poner una blanca y una negra, una blanca y una negra, con unas 4 perlitas por el lado. Pero ahorita los vamos a envolver. Esto es un lado, vamos a preparar el otro lado. Voy a cortar nuevamente, voy a cortar 70 centímetros para que me quede mi pulserita. Y ahora sí, vamos a hacer la aguja aquí.
Y una vez que esté, miren, así le hacemos, vamos haciéndole despacito, despacito. Tampoco no le estiramos mucho para que no esté muy delgado. Dependiendo, y cortamos. Vamos a quitar. Bueno, y vamos a poner 3 perlitas. Recuerden que yo nomás les estoy enseñando la técnica. Ya el diseño, los colores y demás, ya es ustedes. Ustedes lo pueden hacer y luego ya me dicen cómo les quedó. Esta es una. Y es que hoy tuvimos un en vivo también de una pulsera y no pensaba conectarme hasta pasado mañana, la verdad. Pero como empecé a hacer este diseño, me encantó y luego mi cerebrito empezó, y si le pongo con hilo, porque puede ser toda la pulsera igual. ¡Ay, miren! No le pasé la... Entonces, dije, no, esto es para un tutorial. Y pensé, ¿dónde lo voy a hacer? ¿Dónde lo voy a hacer ahorita? ¿Dónde lo voy a hacer? Dije, no, pues en YouTube. En YouTube, pues hay muchas personas que me aprecian y pues este es parte de devolver todo su cariño que me tienen. Poder ayudar. Entonces, fíjense, obviamente, ustedes si quieren lo pueden dejar así, pero yo no lo voy a dejar así, yo lo voy a tejer. Pero lo que sí voy a hacer es que voy a primero agarrar acá, déjenme donde dejé mis pinzas. Sí, 164. Baja y luego de repente sube, pero pues muchas gracias a todos los que se conectan. Vamos a tejer primero la parte de abajo, entonces estamos haciendo una pulsera que yo considero, no sé cómo la vean ustedes, muy elegante. Yo la considero muy elegante. Déjenme volver a acomodar. Aquí. Acuérdense que yo voy a tejer 4 centímetros y medio. Esa es mi medida. Ustedes van a tejer su medida. Ahora, aquí hay dos opciones. ¿Qué hilo vamos a usar? Por lo regular a mí me gusta utilizar el 1.5 porque es más grueso. A mí me gustan las pulseras que se vean así gruesecitas. Ustedes pueden tejer con 1 milímetro si ustedes así lo quieren, pero en este caso yo voy a utilizar el 1.5 y voy a cortar, es que casi no lo mido yo, pero igual, unos 70 centímetros. Pueden cortar 70 centímetros que vienen siendo 35 y 35 para empezar a tejer. Primero que nada vamos a buscar el centro de nuestros hilos que estén lo más parejito posible. Vamos a hacer nuestro primer nudo plano. Pueden dejar una perlita aquí si quieren o no, pero yo no le voy a dejar. Yo voy a hacer primero mi nudo plano y luego ya voy a empezar a envolver mis perlitas. No se van a ver mucho, es así que no voy a dejar tanto espacio entre una perla a otra, porque acuérdense que lo que voy a tejer yo va a ser esta parte, entonces no se va a ver mucho si yo las hago muy separadas. Entonces voy a poner más o menos aquí 1, 2 y 3 y ya. Entonces voy a tejerlas lo más pegadito posible. Si ustedes hacen más chiquito esto, pues pueden poner más perlitas en dado caso. O pueden poner todo esto lleno de perlas si así lo quieren, que sean perlas así parejitas, o hacen toda la técnica como ustedes quieran. Entonces cada 2 nuditos voy a poner mis perlitas para que poder que se vayan a ver. Y aquí voy a poner una. Veo dónde está el nudo guía. Ándale, Sergio, ya. Ya llegaste. Por eso lo hice. Benja, hola. Entonces, vamos a apretar nuestra perlita con nuestro hilo. Ahí quedó. Y vamos a hacer 2 nuditos y vamos a poner la otra perlita. Este es uno. Hicimos 1, 2, ya con eso. 2. Vamos otra vez a hacer la otra. Vamos a checar que los hilos, miren, estos hilos estén parejitos. Si están chuecos, hay que acomodarlos, porque si no los acomodamos, cuando estamos haciendo el tejido, se va a fruncir. Es decir, se va a enchuecar. Necesitamos que esté parejito. ¿Ok? Entonces vamos a hacer uno. Vamos a apretarlo bien.
y 2. Vamos a hacer la última perlita. Y acuérdense que yo tengo que medir ahorita 4.5. 1. Pues ahorita ya no lo cuento, ya lo voy a seguir, pero más o menos voy a hacer unos 4 más. Y voy a medir. A ver. Ustedes este tejido pues lo pueden hacer como ahorita dijo Grace, pueden hacer el nudo alondra o pueden hacer en espiral o pueden poner todo, pero ahorita, o sea, como ustedes quieran. Aquí recuerden, es nada más la técnica y el proceso de hacer la vista de nuestra pulsera. Eso es lo que yo quería compartirles. Espero que les esté gustando. Si es así, pues le pueden dar un like. Viendo en vivo y solo 16. Ya ves, Sergio nos está apoyando. Denle like, denle like. No, bueno, yo tengo 235 personas. Gracias, gracias a todos. Gracias. Entonces, miren, fíjense. 4,5 exactamente. No, qué bárbaro. Ya como uno va calculando y ya quedó. 4,5. Entonces, así es como va a quedar el otro lado. Vamos a empezarlo. Todavía no voy a cortar los hilos. Simplemente nomás voy a apretar. Y voy a cambiar de lado. Miren qué bonita. Qué bonita. Y estamos trabajando, o sea, diferentes materiales para que nos quede una pulsera que podemos usar hasta con un saco o formal, blusa de vestir blanca. Imagínense la pulserita esta. Yo sé que como es de noche no se ve muy bien, pero imagínense la de día. No, 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 qué bárbaro. Bien elegante. Ah, pues sí, ya me la cena, de veras que a veces me quedo bien sorprendida de que agarro el hilo corto y cuando empiezo a tejer, no sé qué me pasa, que cuando, yo digo que ya es la sincronización de mi cerebro, que cuando tejo un lado, al tejer el otro, tejo la misma cantidad y no es que yo lo esté contando, o sea, pero la tejo igual y cuando ya paro el tejido, es tan exacta, así digo yo, no, hombre, qué bárbaro, pero yo digo que es el cerebro que ya está, que registra la cantidad de nudos y queda. Ya se me hace que sí. Y fíjense, algo que me pasa, y no les miento, es que cuando voy a vender unas pulseras, yo siempre le digo al cliente que me mande una foto de su muñeca, porque lo más probable es que el cliente no tiene con qué medirse. Este es un consejo, miren, si ustedes no tienen una cinta de medir, o sea, sí es importante una cinta de medir y son bien económicas, pero si en dado caso no tienen una cinta de medir, lo que pueden hacer es cortar una tira de hoja de papel, una tirita, una larga, así rectangular, se la enrollan en su muñeca, se la enrollan donde esté la tira aquí y la tira aquí, o sea, pegadita, toda enrollada. Y esa tira la ponen a un lado de una regla. Y así es como ustedes pueden verificar el tamaño de su muñeca. Si no tienen una regla. Fíjense, voy a ver, hice 1, 2 nudos y luego perlita. Llevo 1, 2 nudos y la perlita. Vamos a poner la perlita. Aquí está el nudo guía. Hola Milagros. Ay, gracias por tu like. Gracias. Gracias por suscribirse. Gracias. Para llegar a los 100,000. Vamos a hacer nada más 2 nuditos. Vamos a poner otra perlita. Ya vamos a terminar nuestra pulsera. Como les digo, no tenía planeado conectarme, pero miren, aunque no lo crean, como primero lo tengo que hacer, miren, aquí está hecho puse perlitas X y que voy viendo el resultado y dije, no, esto tiene que ser tutorial inmediatamente, pero ya, pero ya. Dos, ahora sí, vámonos, voy a hacer 4 nudos más y creo que ya son todos. 1,
2, 3 y 4. Si consiguen ustedes las argollas dobles, no tienen por qué preocuparse que se vaya a zafar su pulsera. ¿Por qué? Porque no se va a salir el hilo nylon, ¿ok? Entonces, fíjense, estamos trabajando hilo nylon, hilo chino, perlas, separadores. Y bueno, vamos a ver qué tal. Miren, nuestra pulserita diferente a todas, pero a la vez bien elegante. Entonces, bueno, primero que nada, fíjense, siempre tenemos que verificar que tengan el mismo largo. Miren, ahí está, no les digo. O me falta qué, me faltó un nudito. Vamos a hacer el nudito. Ahí está, vamos a hacer el nudito. Siempre verifiquen que tengan, cuando son pulseras tejidas, les recomiendo que siempre verifiquen que tengan el mismo largo, ¿ok? Entonces aquí vemos que ya, a ver si ya nos quedó. Mire, voy a apretar tantito esta. Cuando estamos tejiendo este tipo de hilo 1.5, sí es recomendable, fíjense, si estamos tejiendo, sí es recomendable apretar un poquito nuestro hilo hacia donde lo vamos o hacia donde lo estamos poniendo, para que no exista un espacio y se vea que pasa por el lado y que se va a ver nuestra carnita, ¿verdad? Entonces, es este tipo de hilo, el 1.5, se puede hacer de esta manera. El apretar hacia acá. Ya lo apreté y miren, quedó hasta más firme y ya no hay tanto espacio y no se ven agujeros entre nuestro tejido. Esto es importante. Ahora, eso se trabaja en este hilo. Si nosotros estamos tejiendo con este hilo, con el de 1 milímetro, no les recomiendo que hagan eso. No lo hagan porque todo se hace bolas por acá adentro. No lo hagan. Esto de apretar nuestro tejido es simplemente con el 1.5. Cuando trabajen el 1, hagan bien los nudos. Yo en ocasiones no me esforzo mucho en estar haciéndolos bien los nudos porque al momento en que yo termino la pulsera siempre aprieto hacia donde está el dique y se cierran los nudos y queda así de esta manera muy bien. Pero cuando estoy trabajando para tejer, porque hay personas que me lo piden así delgadita, ahí sí la hago con mucho cuidado y que los nudos como queden, así se van a quedar. Si ustedes no los aprietan bien, así se va a quedar. Y si no lo aprietan bien, va a quedar aguada la pulsera. Aquí, miren, lo rígido que quedó. ¿Por qué? Porque apreté. ¿Qué va a pasar con eso rígido? Que va a permitir que tomar la forma de la muñeca. Por eso es importante hacerlo de esta manera. Entonces, una vez que ya esté nuestra pulsera, nada más como cosa, para no dejar, voy a medir cuánto es todo y son 15 centímetros. Entonces quiere decir que me van a quedar 2 centímetros para el broche. ¿Por qué? Porque mi muñeca mide 17 menos 2, 15. Ahora, yo puedo hacerlo un poquito más. Quiero que me quede un poquito menos espacio para el broche, pues entonces hago más tejidito, hago unos 2 más en cada lado y ya con eso es suficiente. Entonces, vamos a medirnos nuestra pulserita así de esta manera para ver cuánto espacio más o menos es el que me quedó visiblemente y si vienen siendo como 2 centímetros. Nadia, igual pues sí he puesto 2 perlas en uno de los hilos guía y la otra en el otro hilo y luego hacer el tejido simulando las ondas del dije. Fíjense bien, o sea, para que vean. Vuelvo a repetir lo que me dice. Sí, las dobles son de aro, Grace. Fíjense lo que dice Nadia. Dice, igual pudiste haber puesto 2 perlas en uno de los hilos guía, y la otra en el otro hilo, y así pudimos haber hecho simulando las ondas en nuestro hilo. Nadia, quiero decirte que te felicito y esto va para todos ustedes. Lo que ella ha expresado es la creatividad en el momento en que empezamos a hacer la pulsera. O sea, de eso se trata, chicos y chicas, o sea, de eso se trata, de desarrollar la creatividad y ella lo ha hecho perfectamente. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer?
ella puede aplicar esta técnica, pero ella esto no, ella lo va a hacer a su forma y lo va a hacer con ondas y va a mejorar la apariencia. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Desarrollando su creatividad. Te felicito, Nadia, excelente, Nadia, excelente. Y de eso se trata, chicos. Inclusive, cuando yo veía esta técnica, yo lo primero que pensé, le voy a poner hilo, la voy a hacer algo accesible para las personas, porque quizás muchos no la van a buscar toda completa, que sea de toda de perla, pues podemos utilizar, si no tenemos tanto material, hilo, y ya miren, formamos una pulsera. Y esto de hacer esto fue ahorita en el momento, pero ¿qué dice Nadia? Oye, lo hubieras hecho en un hilo, pones una y en el otro el otro, y simulas que sigue yendo la onda. Por favor, dele un aplauso imaginario a Nadia. Te felicito, Nadia. Excelente, Nadia, excelente. De eso se trata. De eso se trata, de hacer las cosas mejor. Siempre que ustedes vean un video de cualquier persona, siempre mejórenlo. Siempre pónganle su estilo, pónganle su creatividad y así van formando su propio estilo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que si se dedican a ventas, obvio que van a vender bastante. ¿Por qué? Porque las pulseras que ustedes están haciendo no las van a encontrar en el mercado porque es su propio estilo. Entonces, le ponemos una estrellita. Inclusive como ahorita dijo Grace, oye, pudiste haber hecho otro tipo de nudo. Háganlo, háganlo. Esto nomás es una opción, recuerden, es una opción. Ustedes desarrollen, qué pueden cambiar, qué pueden hacer mejor. Siempre tratando de mejorar cualquier video que vean. Entonces vamos a ocultar nuestro hilo y vamos a... Es que apagué nada más ahorita esperando que se baje un poquito el aire. Por eso me gusta trabajar con toda la flama del encendedor para que sea rápido la quemada y ahí quedó. Vamos a cerciorarnos que no quede piquito aquí, porque luego va a calar en la muñeca y al cliente, si la van a vender, no le va a agradar. Porque él, aunque nosotros pudiéramos decir, ay, pues si queda un piquito, pues es nomás de hacerle así y ya, miren, se derrite y ya quedó, ya se quitó el piquito. Sí, pero el cliente no sabe. Ellos no saben bisutería, ellos no saben que agarrando un encendedor le pueden hacer así y pueden, ay, miren qué bonita. Y pueden, miren, ahí quedó. Y pueden quitarle ese piquito que cala. Pero como les digo, las personas pues no lo van a saber. Ok, vamos a cortar tantito, porque yo corté mucho porque iba a utilizar la tablita y para no quedarme tan corta, pero vamos a cortar tantito hilo aquí. Ahora, vamos a ponerle perlitas en la parte final. Entonces vamos a agarrar nuestros hilos y vamos a hacer nuestras agujas. Miren qué rápido, o sea, con la práctica no van a batallar nada. Y vamos a cortar las puntas y vamos a meter las perlas. Aquí hay dos maneras. Puedes ponerla puedes poner una perlita, pudiera ser, fíjense, pudiera ser que, pues como estamos trabajando las tres perlitas, a la persona que le guste, si a ustedes les gusta, sí háganlo. Entonces yo voy a poner una doradita, voy a poner una doradita, voy a poner una blanca y voy a rematar con una negra. Entonces voy a poner las tres en cada uno de los lados. Aquí a lo mejor ya le estamos echando mucha crema, o sea, mucha crema, mucha vista. Quizás no es necesario poner esto, que nada más resalte esto, pero ya depende del gusto de ustedes. O sea, yo la hago así, pero ustedes la van a hacer como ustedes gusten, ¿sí? Y ahí vamos. Esto es lo que va a ir en la parte final, entonces vamos a estirar bien nuestros hilos. Hay que estén bien estiraditos y bien acomodaditos, miren así, que esté bien acomodaditos. Estos están aquí acomodados. Vamos a acomodar esta perlita así para que todos los hilos estén bien acomodados, porque si no están acomodados, puede llegar a ser que cuando hagamos el broche, un pedacito de este les quede así. Entonces, pues van a batallar al momento de cerrar. Entonces, una vez que ya esté todo bien acomodado, pues simplemente vamos a hacer un nudito. ¿Cuánto vamos a dejar?
Vamos a dejar unos 8 o 10 centímetros de largo. ¿Por qué? Porque recuerden que este hilo que dejamos no es cualquier hilo. Este hilo que dejamos es el hilo que permite que la pulsera pase por aquí. Entonces, si lo dejamos muy cortito, corremos el riesgo de que no pase nuestra pulsera por nuestro puño. Eso ya es la experiencia. Gracias, Nadia. Sí, no, pues es que... Ahí está, miren. Pero todo se puede. ¿Saben qué? Espérenme tantito. Llegó mensajería. Espérenme, estoy sola, espérenme. Ok, una disculpa. Listo, ya regresé. Entonces, vamos a poner lo mismo. Las agujas al principio se batalla, pero ya con la práctica ya van saliendo. Todo es práctica, todo es práctica. Si no practican, pues nunca les va a quedar nada. Y también, se oye mal que lo diga, pero también echando a perder se aprende. Entonces, ¿por qué? Porque en la bisutería puede haber problemitas de que de repente se nos quema el hilo base, o de repente nos queda un lado más grande que otro y ya cortamos todo el hilo. Entonces ya la siguiente pulsera pues ya no vamos a cortar tan exacto, vamos a cortar hilo un poquito más holgado. Y así es esto. Pero es más o menos para hacerlo en misma altura. Pero eso sí, es con la práctica, no hay más. Y yo sé que hay videos donde las terminaciones las hacen así, que el nudo, pero no sé, o sea, no se compliquen mucho la existencia. Un nudito, dos nuditos dobles, ahí está, mira, ahí quedó y se ve bonito. Ahora sí, vamos a hacer nuestro broche. Entonces no se compliquen mucho, lo más sencillo, lo más rápido. Y saben una cosa, es lo que más se vende, así, de ese tamaño. Ok, vamos a cerrar nuestra pulsera. Si eres principiante, te recomiendo que tengas a la mano este tipo de cintita para cuando vayas a hacer el broche. El broche es lo que yo más batallé cuando empecé a hacer bisutería y es normal, es normal. Ay, pensé que este era acá. Es normal. El broche se batalla, pero no es imposible. Entonces, podemos basarnos con tantita cinta. Vamos a cruzar nuestra pulsera, vamos a cruzar nuestros hilos, porque uno va para arriba, uno va para abajo. Y sobre esto es que vamos a nosotros a hacer nuestro broche. Ahora, a mí me sobró este de 1.5 y me sobró el delgadito. Yo, en lo personal, a mi experiencia, ¿verdad? Porque una cosa es lo que hacemos y otra cosa es la experiencia. Yo podría hacerlo con este para que al cerrarla quedara el mismo estilo de hilo, pero a mi experiencia y a mi recomendación, si lo quieren tomar en cuenta, el hilo delgado es el mejor para hacer el nudo de broche, porque a mí en lo personal no se desbarata más fácil. Como este queda muy grueso, y si no quemamos bien tiende a desbaratarse, entonces yo no lo uso para broches, es muy raro que lo use. En ocasiones sí lo uso si estoy usando de colores, ¿verdad? Para que sea todo de color, pero cuando estoy trabajando así en negro o que voy a vender, hasta luego, Grace. Gracias por estar aquí. Utilizo siempre el hilo 1 milímetro.
Entonces vamos a hacer nuestro broche y lo vamos a hacer con 1 milímetro. Y ahí quedó. Vamos a hacer el nudo plano, el normalito, el que hacemos para todas las pulseras. Si eres principiante, te recomiendo que aprendas a hacer el nudo plano porque es como quien dice la base de las pulseras tejidas. Porque si le agarras la onda, como quien dice, si aprendes esta técnica del nudo plano, ya cuando tú veas algún otro tipo de nudo, se te va a facilitar. Entonces no vas a batallar porque ya tienes como quien dice la base. Ahora fíjense, yo estoy haciendo aquí el nudo plano y a mí me quedaron 2 centímetros más o menos, entonces yo más o menos voy a hacer unos 10 nuditos, voy a apresurar el paso para hacer 10 nuditos. Yo batallo más cuando está pegado, ahí me disculpan, pero bueno, ya vieron ustedes cómo se va a hacer, pero yo trabajo mejor el nudo plano levantando la pulsera. ¿Por qué? No sé, pero lo trabajo mejor, más rápido. Voy a hacer 2 centímetros. Si ustedes son primerizas, pues háganlo pegadito, ¿verdad? A la superficie. Ahora, para poder hacer, si te sobró hilo, puedes utilizar el mismo hilo. Si no, puedes cortar unos 10 centímetros. Y con 10 centímetros de hilo extra, ya queda nuestra pulserita. Y ya vamos a quedar, voy a hacer unos 2 nudos más y ahí viene la parte final. Ahorita les dije que toda pulsera cuando se trabaja el hilo chino 1.5, el de grosor, se puede apretar y este hilo no. Pero cuando estamos hablando de broche, es el único donde podemos apretar para que no nos quede espacio y que nos quede compacto. Aquí sí podemos apretar y no pasa nada porque es un espacio muy cortito. El hilo no le pasa nada. Cuando estamos trabajando de esta manera, el 1 milímetro, el delgadito, no lo aprieten porque se les va a hacer nudo por adentro y les va a quedar así. Así les va a quedar así como ondas, les va a quedar la pulsera y se va a ver muy fea en la mano de la persona. Entonces, la única manera en la que nosotros podemos apretar este hilo de 1 milímetro es cuando hacemos el broche. Saludos, saludos Grace. Exactamente, fíjense, es que es cierto, Grace dice, porque si Grace es el que dice Pablo, es Grace, ella se llama Grace. Dice, porque si pones uno más grueso, aparte sobresale el grosor de la pulsera. Exactamente. Por eso no les recomiendo mucho que lo usen para el broche. Y ya vamos a terminar, simplemente vamos a quemar y terminamos nuestra... Espérenme, déjenme ver, que no me... Es que ya que se apague tantito el abanico. Y vamos a quemar aquí. Y vamos a quemar acá. Y ahí quedó. Y este hilo, al quemarlo, se fusiona mucho mejor que el grueso. Entonces, o sea, obviamente para el broche, y les digo porque una clienta trae una pulsera de 1 año que me dice, mira, tú me la vendiste hace 1 año y yo me quedé así, o sea, la traía intacta la pulsera y era chapa de oro y la chapa de oro también tiende a despintarse y la persona la traía pero enterita. Entonces yo pregunto, ¿por qué la persona la traía enterita la pulsera, la chapa de oro, si se despinta también igual? ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver el pH de la persona. Si la persona, aunque no lo crean, o sea, aunque no lo crean, hay personas que utilizan, todavía no la volteo para verla, ahorita la vemos. Hay personas que utilizan la chapa de oro y al día siguiente ya está toda oxidada, toda despintada, pero es el pH que tiene la persona. Entonces, miren, ya terminamos la pulsera, ahora sí es momento de voltearla. Vamos a voltear nuestra pulserita, vamos a acomodárnosla. Ponerle un poquito más para acá. Ay, me quedó la ondita en el huesito. Ahí está. Y así es como quedó nuestra pulserita. Vamos a acomodarla. Esos like, dice Sergio. Gracias, gracias. Gracias, Sergio. Gracias por apoyarme. Gracias. Por eso me vine para acá luego para hacerles el tutorial. Porque aquí me quieren mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Van 33 likes, pero bueno. Ahí quedó, fíjense, y quedó exacta. ¿Por qué quedó exacta la pulsera?
porque obviamente hicimos cálculos. Si ustedes hacen cálculos, les va a quedar exacta la pulsera. Recuerden este hilo, no dejarlo muy cortito porque después no entra aquí. Y miren qué bonita y qué elegante se ve. Con una blusa blanca, no hombre, ¿qué les cuento? Con un saco, que se vea nuestra elegancia por todos lados. Aunque es hilo, pero se ve elegante por todos lados. Fabiola, bienvenida. Gracias, Fabi, gracias a todos los que le están dando like. Bueno, esto es todo. Cuídense, les mando un fuerte abrazo. Y quedamos con los tutoriales pendientes mañana o pasado mañana con los demás que les enseñé en la tarde, ¿ok? Gracias, les mando un fuerte abrazo. Gracias a todos, gracias Sergio, gracias Grace, gracias Fabi, a todos los que se conectaron. Un fuerte abrazo. Buenas noches, descansen ya es merecido descansar. Cuídense, bye bye.